Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio en donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados integrados, bueno, los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión hablando acerca de los principales índices de Wall Street que subieron este viernes y se encaminaron a cerrar mayo con ganancias y máximos históricos apoyados por el sector tecnológico y el optimismo en torno a una posible resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Vamos a revisar entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street, empezando por el Jones, que tuvo un aumento del 0,72% o de 363 puntos, que se refleja en el puntaje total de 51.032 puntos. Pasamos ahora al Standard Poor's 500, que también tuvo un aumento del 0,22% o de 16 puntos, llegando hasta 7.580 unidades. Y finalizamos con el Nasdaq, que también tuvo un aumento del 0,2%, igual que el S&P 500, de 55 puntos en este caso, llegando hasta 26.972 unidades. Entre las acciones destacadas estuvo Dell Technologies, que se disparó un 30% tras superar las expectativas del mercado en el primer trimestre y elevó su proyección anual. También avanzaron Micron Technology y Qualcomm, que sumaron entre 3 y 4% respectivamente. El impulso tecnológico mantuvo el rally de mayo. El ETF del sector tecnológico de XLK acumuló un alza de 19% en el mes, mientras que el Nasdaq se encaminó a ganar un 8%. El S&P 500 un 5% y el Dow Jones cerca de un 2%. El mercado también reaccionó a los avances en las negociaciones entre Washington y Teherán tras el acuerdo para extender por 60 días el cese al fuego, que a propósito el presidente Donald Trump dijo que tomará una decisión final sobre el acuerdo y reiteró que Irán debe renunciar a desarrollar armas nucleares. En ese contexto, el WTI cayó un 2% hasta $86 por barril y el Brent retrocedió un 2% hasta $91. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NOM, empezando con la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, como podemos ver, ya cerró la Bolsa de Valores de Colombia durante esta jornada con un desempeño de negativo del 0,26% en su índice principal, el MSCI Colcap. Veamos algunas de las acciones que tuvieron un mejor desempeño, que en este caso, o bueno, ahí está. En este caso tenemos la acción ordinaria de Promigas, que tuvo un desempeño del 7,87% a la alza, igual que la acción ordinaria de Éxito, que tuvo una alza del 6,29%, y otras que tuvieron un aumento superior a los 2 puntos porcentuales son las acciones de Grupo Argos con un 3,94%, la acción preferencial de Corfi Colombiana con un 3,6% y también la ordinaria de Grupo Civest con un desempeño del 2,01%. Entre las que tuvieron un peor desempeño encontramos la de Grupo Bolívar con una disminución del 4,16%, la de Celsia con un aumento de una variación negativa del 3,54%, la del Grupo Energía de Bogotá con un 2,88% y también por encima del un 2% en negativo, la de Corfi Colombiana. GoPayments, Zulu, Banco de Occidente y Aval Casa de Bolsa anunciaron el lanzamiento de un ecosistema de pagos inmediatos para empresas en Colombia, con el objetivo de extender al segmento corporativo las capacidades de la infraestructura de Breve y avanzar hacia pagos internacionales. La iniciativa fue presentada durante la Aval Tech Week y convierte a Zulu en la primera fintech en acceder a este esquema, respaldada por la infraestructura financiera, la mesa de dinero del Banco de Occidente. Las compañías destacaron que el nuevo modelo permitirá a empresas realizar pagos locales e internacionales con una mayor velocidad y eficiencia. Además, Aval Casa de Bolsa iniciará un piloto para integrar los servicios de Zulu a su oferta corporativa, según los participantes. Bueno, y según los participantes de esta alianza, el proyecto marca un hito en la modernización de los pagos empresariales en el país y servirá como base para el desarrollo de nuevos productos y servicios durante los próximos meses. Ahora, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó una tasa de usura del 28,79% efectivo anual para junio de 2026, lo que representa un aumento de 62 puntos básicos frente al 28,17% vigente en mayo. El nuevo límite regirá entre el 1 y el 30 de junio y corresponde al interés máximo que las entidades financieras podrán cobrar en créditos de consumo y ordinario, incluidas las tarjetas de crédito.
La entidad también certificó el interés bancario corriente en un 19,19% efectivo anual, 41 puntos básicos por encima del nivel de mayo del 18,78%. Este indicador sirve como base para el cálculo de los intereses remuneratorios y moratorios establecidos en el Código de Comercio, así como para determinar los efectos de la norma sobre usura contemplada en el Código Penal. Y ahora vamos con la bolsa de Santiago en este índice, el índice IPSA, que también presentó una variación negativa, aunque mucho menor que la de Colombia en comparación, en este caso del 0,05%, llegando a los 10.892 puntos. Vamos a revisar en este caso las acciones que tuvieron un peor desempeño, empezando por la de IAM con una variación activa del 3,12%, también la de Sencomols con un 2,49% y la del Parque Arauco, que también tuvo una variación superior o inferior en este caso al negativo del 2,13%. Entre las que tuvieron un mejor desempeño durante esa jornada, encontramos la de SL con un aumento del 2,8%, también Sociedad Química Minera con un 2,43%, Itaú con un 1,4%, Latam con un 0,88% y Falabella con un 0,56%. Quiñenco reportó utilidades por 200.067 millones de pesos chilenos, o lo que es lo mismo, 212 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que representó una caída del 2,8% frente al mismo periodo el año anterior. El resultado estuvo impactado principalmente por las pérdidas de CSAB derivadas del deterioro operacional de Hapag-Lloyd, que registró números rojos por 258 millones de dólares en medio de menores tarifas de transporte marítimo, mayores costos y disrupciones asociadas a las tensiones en Medio Oriente. El efecto negativo de CSAV sobre los resultados del holding ascendió a 48.781 millones de pesos chilenos. El retroceso fue parcialmente compensado por ganancias extraordinarias relacionadas con Nexans, que aportaron más de 145.000 millones de pesos chilenos o 154 millones de dólares. Entre la venta de acciones y la reclasificación contable, su participación remanente, eso también tuvo un impacto. También contribuyeron los mejores resultados de SM, SAM y Enex, mientras que el Banco de Chile y CSU, la central de cerveceras, redujeron su aporte a los resultados consolidados. Según Quiñenco, la diversificación de su portafolio permitió amortiguar el impacto del débil desempeño del negocio naviero durante el inicio de 2026. Y ahora Codelco reportó una utilidad atribuible a 290 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representó un aumento del 380% frente al mismo periodo del año anterior. La estatal chilena también elevó sus aportes al fisco hasta el 94%, hasta 430 millones de dólares, beneficiada por los mayores precios internacionales del cobre y del molibdeno. El EBITDA creció un 59% y alcanzó 2.143 millones de dólares, mientras que las ganancias antes de impuestos subieron un 288% hasta 825 millones de dólares. Pese a la mejora financiera, la producción propia de cobre retrocedió un 8,1% interanual hasta 272.000 toneladas métricas finas, afectada por restricciones operacionales, menores leyes minerales y mayores costos. Aún así, la compañía destacó los avances de sus principales proyectos estructurales, entre ellos Chiquicamata, Subterránea, Andes Norte y Bajo Inca, mientras continúa enfrentando el escrutinio por las investigaciones relacionadas con las cifras de producción reportadas durante 2025. Y ahora vamos con la bolsa de Lima para cerrar cómo fue que cerraron las bolsas de NUAM durante este viernes. En su índice general, es la única que tuvo un aumento positivo, en este caso del 1,02%, llegando hasta 55.129 puntos. Ahora en el índice Select también se registró un aumento del 0,64%, en este caso, llegando a 1.411 unidades. Entonces, con lo que tenemos con las disminuciones en las bolsas de Colombia y de Santiago y con el desempeño positivo de la bolsa de Perú, tenemos que la variación es positiva en general, en conjunto en estas bolsas que van a empezar a operar finalmente en conjunto como se había establecido este próximo lunes 1 de junio. Y cerramos la información de Perú, de la bolsa de Perú, de cómo cierra, con el desempeño de los que tuvieron peor desempeño
durante este viernes. Empezamos con Volcán Compañía Minera, que tuvo una disminución del 10,56%. También PPX Mining Corporation, que tuvo un desempeño negativo del 2,94%, a una del 1,89%, Inversiones Portuarias Chancay del 1,52% y Ferricop del 1,07%. Y entre las que tuvieron un mejor desempeño, encontramos a Primac Seguros y Reaseguros con un desempeño del 8,49%, Compañía de Minas Buenaventura con un 5,06% y otras que tuvieron un desempeño superior al 2,3% en este caso son Casa Grande Sociedad Anónima con un 3,34%, una SEMCorp con un desempeño del 2,41% y Nexa Resources Perú con un desempeño positivo del 2,34%. PepsiCo presentó ante el Indecopi la solicitud de registro de la marca Caribas, en un movimiento que podría anticipar una futura expansión de su portafolio en el mercado peruano de snacks. La solicitud incluye categorías como hojuelas de papa, tortillas, pretzels, palomitas de maíz, frutos secos, barras de cereales y productos elaborados a base de maíz y vegetales. Aunque la multinacional no ha anunciado formalmente nuevos lanzamientos, el registro se produce en un segmento que ha ganado dinamismo y competencia en los últimos años. La estrategia coincide con el fortalecimiento de PepsiCo en categorías de snacks alternativos en América Latina, incluyendo productos elaborados a base de plátano. El movimiento también se da en un contexto en el que más marcas buscan ganar participación en el consumo cotidiano de los hogares peruanos. Según datos del World Panel by Numerator, 11 marcas ya concentran el 90% del consumo en valor del mercado de snacks en Perú, reflejando una oferta cada vez más diversificada. Y luego de revisar cómo fue el desempeño de las bolsas de la región en NOM, ahora ponemos la mirada en Venezuela con las gráficas, con la gráfica en este caso, del índice bursátil de Caracas o el IBC, que tuvo un desempeño negativo del 0,26%, llegando a 5.763 puntos. Y también tenemos los índices financiero e industrial en Venezuela, un índice financiero con una disminución del 0,5% y el índice industrial con un aumento del 0,79%. LNG Energy Group firmó un acuerdo de exclusividad vinculante y una carta de intención para crear una empresa conjunta 50-50 con Five Ocean Management LP y Westlawn Group, orientada a la exploración y desarrollo de activos petroleros y gasíferos en Venezuela. Bajo la estructura propuesta, LNG Energy aportará sus activos actuales en el país, mientras que Fifth Ocean financiará un programa de inversión de $200 millones para alimentar la producción y evaluar la adquisición de nuevos activos en el mercado venezolano. La operación aún está sujeta a procesos de debida diligencia, negociación de acuerdos definitivos y aprobaciones regulatorias, incluyendo autorizaciones de la FAC en Estados Unidos, la Comisión de Valores de Ontario y la TSX Venture Exchange. Además, la nueva empresa conjunta trabajará con Salamander Solutions en un programa piloto para implementar tecnología de calentamiento avanzada destinada a evaluar y desarrollar recursos de crudo pesado en Venezuela, en un contexto donde crece el interés de empresas internacionales por reactivar las inversiones en el sector energético del país. Y le damos así entonces muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval La Razón. Esta semana avanza el Aval Tech Week en Ágora Corferias y este es un evento donde se fija como la hoja de ruta de Grupo Aval y todas sus empresas. María Lorena, bienvenida. Hola, qué alegría estar acá en Primera Página como siempre. Excelente. María Lorena, ¿cuál es el objetivo primero de este evento? Y escucha una cifra que me pareció interesante. Por cada peso que invierta Grupo Aval en tema tecnológico, ¿se espera un retorno de cuánto? Pues miren, la estrategia de los negocios, y no solamente en el sector financiero, sino en cualquier negocio que usted esté, es tecnología y capital humano. Si usted no tiene esos grandes habilitadores estratégicos, realmente puede tener el mejor producto, pero si no lo tiene con la tecnología y con el capital humano para llevar esos productos, pues realmente está fuera del contexto mundial competitivo, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, que se llama la Valtech Week, es que trajimos a todos nuestros aliados, las grandes empresas en el mundo en el tema de tecnología e innovación. Entonces estamos con Microsoft, con Amazon, con Oracle, con Accenture, con Visa, Mastercard, con Claro,
que son nuestros aliados. Yo los veo realmente como aliados estratégicos y es cómo podemos impulsar toda nuestra estrategia de tecnología y de transformación digital en este mundo tan cambiante. Entonces, de eso se trata. Y lo que decimos es, normalmente uno dice, ay, hay que hacer algo de tecnología y toca hacerlo ya, es, cada cosa tiene que tener su plan de negocios. ¿Qué significa su plan de negocio? Lo que tú decías ahora. Y es, si vamos a invertir un peso, tenemos que recuperarlo, ¿no? Y recuperarlo 5 veces más de lo que es la inversión, que es el retorno sobre la inversión. ¿Y de cuánto estamos hablando que va a ser ese peso o cuál es la meta de inversión, digamos, de Grupo Aval en los próximos 5 años, 10 años, 6 meses? ¿Qué cifra tenemos por allí? Nosotros estamos en el promedio de América Latina de inversión con respecto a nuestros ingresos, o sea, el gasto en tecnología. Lo que estamos haciendo es una transformación de ese gasto. Estamos invirtiendo ahora mucho más en transformación digital, en cosas innovadoras, en inteligencia artificial y no tanto en lo que se conoce como fierros, que son los computadores, los servidores, los data centers, que también son importantes, pero ya pasamos como esa etapa, ahora estamos muy fuertes en eso, lo que estamos cambiando la composición del gasto. Bien, hablemos ahora de temas macro. Bueno, no, hablemos de elecciones. No voy a preguntar por quién va a votar, no se puede. El voto es secreto. Pero consejo, sugerencia, invitación este domingo. Pues yo creo que la invitación es a participar. La democracia, eso es lo lindo de la democracia, y es que todos podemos participar, todos podemos elegir, ¿no? No necesariamente ganamos con nuestras preferencias, pero por lo menos participamos, tratamos de esto. Lo otro es a informarse. Yo creo que tenemos que superar un poco las redes sociales. Yo no sé, usted estaba ahora en una conferencia que fue muy interesante con la que fue directora de Tesla para América Latina y decía que la gente se gasta más de 6 horas en las redes sociales, en promedio. Eso pues es una cuarta parte del tiempo y quítele el sueño, entonces realmente es La tercera parte del día. o sea, la tercera parte del día laboral, digamos, ¿no? Es muy, muy impresionante y muchas veces yo creo que hay que profundizar en esa información que a veces se ve tan, que a veces no es tan verídica, hay que estudiar a los candidatos, tenemos que saber cómo, qué es lo que queremos como país y votar a conciencia, yo diría, de eso se trata. Y dejar un poco la polarización, los odios. Yo creo que todos somos inteligentes, podemos pensar qué queremos para Colombia y con base en eso, pues, votar, invitar a votar el domingo. Colombia es un país maravilloso. Colombia, yo soy optimista sobre Colombia, tenemos grandes problemas fiscales, la salud, la seguridad, todavía hay inequidad, que es como nuestro gran problema. Pues el tema ilegal, digamos, con narcotráfico y minería ilegal, pero yo creo que un buen gobierno con el sector privado puede hacer que este país siga adelante. Bien, hablemos macro. Crecimiento económico, estamos bastante rezagados. Precisamente en las últimas horas, un informe de una de las empresas, Grupo Aval Banco de Bogotá, decía que podía haber un impulso importante por la coyuntura, en especial el tema del Mundial, pero que pasado el Mundial y posiblemente pasadas las elecciones, metemos freno de mano hacia las proyecciones que ustedes tienen, hacia dónde apuntan en crecimiento económico para este año. Pues en general el crecimiento de Colombia estaba por el consumo y por el sector público. Los colombianos estamos consumiendo más, el sector servicios es lo que más está creciendo y por eso ahora mundial, vacaciones, el turismo, por ejemplo, las remesas que están llegando a Colombia también son súper importantes. Pero creo que a mí lo que más me preocupa es la inversión. La inversión está un poco estancada. La buena noticia, y según un estudio que hicieron todas las investigaciones económicas del Grupo Aval, es que las empresas tienen recursos guardados para invertir. Entonces yo creo que una vez pasen las elecciones, y eso siempre pasa, esto no es una cosa, todo el mundo está esperando a ver hacia dónde nos vamos a mover, cuáles son las señales, porque pues una de las cosas fundamentales para la inversión es que haya menos incertidumbre, siempre hay incertidumbre, pero pues que no haya tanta. Entonces, yo creo que aquí puede haber, un gobierno puede empujar el crecimiento económico en la inversión, que es infraestructura, minería, energía,
vivienda, que son los que generan PIB y generan también empleo. Y las empresas yo creo que estamos listas para eso. Bien, inflación, estamos saliditos de bastantes años ya salidos del rango meta establecido por Banco de la República. ¿Cómo ve este indicador? ¿Cómo ve esta línea? Pues el consumo sigue creciendo, hay mucha plata en efectivo, que no es ilegal necesariamente. La gente tiene más recursos, por eso se consume más. Pues sí, en la medida es la oferta, demanda y oferta. En la medida en que yo come más, pues los precios, digamos, suben. Eh, yo creo que eso más, este susto del fenómeno del niño, de que podemos tener un racionamiento apagón, que no va a ser este año, pero si no nos empezamos a preparar, esto puede pasar en marzo del año entrante. Y como todo también es expectativas, entonces creo que hay que trabajar en, ojalá, que los temas de política pública sean para preservar y subir el nivel de los embalses ahora que están bajos, antes de que empiece el fenómeno del niño, porque hasta noviembre no sabemos si el fenómeno va a ser fuerte o muy fuerte, el fenómeno del niño, y yo creo que nos tenemos que preparar. Lo bueno de esto es que podríamos prepararnos, y eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para que, para, digamos, empezar a acumular en los embalses que están alrededor del 65. Yo creo que deberíamos tratar de llegarlos ahora que todavía no estamos en fenómeno, en 85%, para que cuando tengamos un periodo de sequía con el fenómeno del niño como pronostica la NOAA, estemos más preparados. Bien, tasas de interés del Banco de la República, ¿cómo las ven? ¿Nos toca seguir subiendo o cuál es la expectativa? Pues yo siempre he respetado al Banco de la República, y pues su meta, su deber constitucional es preservar la inflación. Respeto su independencia, respeto su criterio técnico. Yo creo que es tan alta, la tasa de interés real es alta, pero pues también creo que esto se basa en unos estudios que tienen sobre proyecciones de inflación, y pues esa es su tarea, ¿no? Aquí pues aprovecho porque hay algunos de la oposición al sistema financiero que dicen que unas tasas de interés altas a los que favorecen son a los bancos y al sistema financiero. Es todo lo contrario. Simplemente miren, no es porque lo esté diciendo yo, sino miren que cuando suben las tasas se baja el margen de intermediación, la gente busca menos crédito, captar en CDTs, en cuentas, es más costoso. Y por eso en épocas de subida de tasas hay bancos del sistema que han entrado a dar pérdidas, ¿no? Y eso pasó pues hace 2 años y ahora puede volver a pasar. Entonces, lo bueno es que el sistema financiero es muy sólido, resiliente, la solvencia, todos los temas de capital, pero simplemente decirle para el que me esté oyendo, y es, a nosotros no nos gusta, no nos favorece un entorno de tasas altas. Entonces, para que no le crean a la gente que diga que eso lo hacen los banqueros. No, y además hay que explicarles que muchas veces las tasas, y dicen algunos expertos, las tasas a las que terminan cobrando el sistema financiero es porque el mismo gobierno, a través de su colocación de Claro. bonos, ¿cómo es esta historia? Un poquito. Pues imagínese usted con TES al 14%, ¿no? Dígame qué negocio da ahora el 14%. Entonces, pues realmente fijan un techo grandísimo para las inversiones. Incluso muy por encima de Muy las tasas por del Banco de la encima República. tasas del Banco de la República. Bien, finalmente, tareas para el próximo gobierno que se posesiona 7 de agosto. Ay, un poco bajarle a la polarización, tratar de trabajar entre el sector público y el sector privado. Este país no lo saca solo adelante el sector público ni solo el sector privado. Yo creo que para eso estamos todos. Aquí tenemos que trabajar en conjunto. Creo que una de las primeras tareas que yo haría, digamos, si estuviera en ese equipo, sería un plan de reactivación de la economía y de la inversión. Eso se demora mientras uno saca proyectos de infraestructura, mientras vuelve a recuperar el tema extra, pues de todo el tema minero energético, pero hay que arrancar el 8 de agosto.